Ecuador, el nuevo narcoestado del mundo. Así calificó The Economist, el prestigioso medio de comunicación inglés, en su revista 1843 al Ecuador. Manabí, Guayas, El Oro y Santa Elena son el escenario del extenso informe del periodista Alexander Clapp, quien sostiene que Durán podría reclamar el título de capital mundial del asesinato, pues ahí cada 19 horas hay un asesinado, un promedio, en promedio. Él describe además cómo las cárceles son controladas por bandas y cómo el narcotráfico ha permeado instituciones públicas, la justicia y hasta las fuerzas del orden. The Economist concluye que Ecuador es el territorio ideal para el apogeo de la delincuencia organizada y el narcotráfico. Es un país con docenas de puertos conectados por carreteras transitables, ofrece una infraestructura ideal para distribuir embarcaciones cargadas de contrabando y tiene una economía dolarizada para lavar ganancias ilícitas. Y citando a habitantes de Manta, sostiene que no es ningún secreto lo que están haciendo. Transportan cocaína fuera de Ecuador y maletas llenas de dinero hacia el país y nadie, al menos oficialmente, presta atención. A esta hora nos acompaña el doctor Daniel Pontón Ceballos, analista en temas de violencia, criminalidad y seguridad. Es docente en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Un gusto estar aquí, un saludo a la audiencia igual. ¿Coincide o no usted con el titular de la revista The Economist? ¿Es o no el Ecuador un narcoestado? A ver, coincido no coincido porque me parece que es una exageración, digamos. A ver, aquí hay gente que dice, bueno, están diciendo las verdades, hay gente que diría, está exagerado. Yo tengo que ponerle en contexto. Este es parte de una serie de reportajes que ya se han venido cocinando sobre el Ecuador en los últimos años y que ciertamente han denunciado la horripilante situación de inseguridad que tiene el país, ¿no? Sin embargo, llevar al término ya de que Ecuador es un narcoestado es complejo, porque básicamente estamos admitiendo que el Estado está totalmente coludido por el crimen organizado. Es decir, nosotros, al rato que uno va a una institución del Estado, ve a un policía en la calle, es un narcotraficante, ¿no? Y eso me parece que es complicado. ¿Y no está totalmente coludido, solamente un poquito? Sí, o sea, ya básicamente no podemos confiar en nadie. Entonces, cuando no confiamos en nadie, ¿qué ¿Y se puede confiar en alguien, doctor Pontón? Por ejemplo, cuando una persona va manejando por la noche y alguien con un uniforme de militar o de policía lo detiene, ¿realmente ese conductor tiene certeza de que es un militar o es un policía quien lo está deteniendo y no un miembro de una banda narcodelictiva? Bueno, la cotidianidad, sí, la gente en la cotidianidad se mueve con total confianza. Usted va a su trabajo, va a su oficina, va a su casa, a hacer compras, etcétera, una serie de actividades que son parte de la dinámica. Es muy complicado que uno pueda decir esto es un narcoestado, una narcosociedad. ¿Sí? Pero claro, hay situaciones anómalas. Ahorita hemos visto en esta semana unos delincuentes disfrazados de policías. Habría que esclarecer bien lo que pasó ahí, que entraron a un centro comercial y asaltaron una joyería. Se han visto también otras denuncias de gente con uniformes militares, etcétera. Una serie de situaciones que obviamente ponen mucho en comprometimiento la credibilidad del Estado, la confianza del Estado. Pero más allá de eso, yo creo que lo exagerado, doctor Pontón, es calificarlo de narcoestado, más no los hechos que él relata en su reportaje. Claro, porque los hechos se relatan sobre situaciones que ciertamente son verídicas, o sea, eso se denuncia todos los días en la prensa del Ecuador, las situaciones atroces que hay respecto a la delincuencia se ciñe sobre ciertas provincias del país donde la situación es complicada y básicamente revela la proliferación de dos problemas, del problema del narcotráfico, que es un problema enorme para el país, y por otro lado está el tema de las famosas bandas criminales, que ahorita lo que se ha hecho es un proceso de repandillerización de las bandas criminales con todo el tema de reclutamiento y todas las atrocidades que estos grupos cometen. Pero de ahí plantear que esto ya es una especie de una situación apocalíptica, me parece que hay un salto distinto, ¿no? Una visión distinta, ¿no? No es que la sociedad ecuatoriana, doctor, rápidamente normalizó la violencia y sus horrores. Hoy un sicariato al mediodía en la avenida principal de cualquier ciudad del país ya no sorprende a nadie. Y si el asesino es un niño, es algo que puede pasar y se consiente. Que haya zonas donde la fuerza pública no ingresa porque quienes allí mandan son los violentos,
Es algo que se sabe y que lo reconocen incluso las fuerzas del orden. Que ayer nomás hayan sentenciado a los integrantes de una estructura criminal donde el narco manipulaba a la justicia, que empresas de narcotraficantes tengan contratos con el Estado, que en las cárceles controladas por militares desde hace un año, resulta que hace 2 semanas ocurrió una masacre dejando en claro que los controles son vulnerables y que la presencia de Fuerzas Armadas no garantiza que no ingresen armas a las prisiones. Todo esto a la sociedad, la sociedad ecuatoriana lo termina al final acogiendo como que son las cosas que pasan, como lo normal. A ver, yo no estoy tratando de decir que lo que se está denunciando no es verdad y lo que pasaba en el país, que son cosas peor, como lo que usted describe, son reales. De hecho, los vemos todos los días y yo emití opiniones sobre ese tema de manera recurrente. Lo que estoy diciendo es que de pronto el concepto de narcoestado, que ya es un narcoestado, es algo que de pronto no corresponde al punto del análisis. Entiendo que es un medio muy prestigioso, internacional, de un sector de la derecha global está un poco consumiendo este tema. Me parece que es complicado políticamente para un país como el Ecuador dar crédito a este tipo de publicaciones. Me parecería que habría que establecer una campaña importante por parte del gobierno para un poco contrarrestar esto. Pero eso no quiere decir bajo ningún punto de vista que nos hagamos la vista gorda o que normalicemos la violencia. Eso sería terrible, ¿no? Yo creo que el Ecuador tiene que dar muestras, sobre todo en generar capacidades. El gobierno, lastimosamente, y los gobiernos, no solo lo que hemos sido muy poco, políticos en generar capacidades, sobre todo en el tema del narcotráfico, ¿no? Al parecer aquí el narcotráfico, todo el mundo habla sobre la profesión del narcotráfico y nadie se pone a describir por qué el Ecuador ha llegado a este punto. Pero, por ejemplo, en el tema de los puertos, que yo siempre lo he criticado, ¿qué está pasando con la salida de la droga por los puertos? ¿Qué se ha hecho para mejorar las capacidades del Estado respecto a eso? El tema de la contaminación de buques en alta mar y la parte del espacio aéreo, etcétera, etcétera. Son cosas que se le pudo haber corregido en su momento y que no se han tomado decisiones oportunas. Por lo tanto, la confianza internacional sobre esa situación del Estado está totalmente legitimada. ¿Qué pasa con el tema de la justicia? ¿Qué pasa con el tema de las cárceles? Es cierto, cuando un Estado no puede controlar sus cárceles, es un Estado que entra en problemas sobre la posibilidad de que, lo que en su momento se hablaba de un Estado fallido, ¿no? Respecto a las cárceles. Tampoco podemos negar que hay ciertos territorios del país donde en el país ya no se puede transitar, ¿no? Inclusive la movilidad en el Ecuador, por ejemplo, a ciertos lugares en horas de la noche es recomendable que no vayan, porque uno puede estar merced de la delincuencia, extorsiones, secuestros, etcétera. Entonces, son situaciones que hay que ir mejorando, hay que generar, como yo digo, capacidades. El indicador, por ejemplo, del GTOC respecto al Ecuador en los últimos años, respecto a la resiliencia que tiene la sociedad ecuatoriana, se ha venido disminuyendo. Y eso me parece que es algo que nos debe guiar como sociedad, como Estado. Doctor. El tema de justicia, ni hablar. Entonces, hacia allá debe ir, pero el concepto de que este es un narcoestado es complicado, porque en su momento también este tipo de calificativos se lo emitió a México, a países centroamericanos, a mismo Colombia se le estableció. Sin embargo, cuando en su momento esas sociedades crecían económicamente, la democracia se desarrollaba, etcétera, me parece que es un concepto muy poco apropiado. Conceptualmente tengo muchas discrepancias con el uso del concepto de narcoestado, que es un concepto que vende, lastimosamente la prensa, no local, sino internacional, también le gusta vender estos titulares a veces un poco exagerados, ¿no? Doctor, el ministro de Gobierno ha dicho que el artículo de The Economist es una foto, pero que es una foto hasta antes de que inicie el mandato del presidente Noboa, porque durante su gestión se declaró el conflicto armado interno, porque se ha incautado una cifra récord de cocaína en este año de gobierno, porque los militares están en las cárceles, porque las muertes violentas se redujeron en un 17.3%. Desde su visión, doctor, ¿cabe esa segmentación? ¿El Ecuador está en condiciones hoy de decir, hasta noviembre del 2023 fui un narcoestado, pero ya no lo soy? A ver, estamos enfrentando a políticos, ¿no? Y estamos a merced de una campaña política. Obviamente el gobierno nunca va a querer reconocer este tipo de calificativos, que no solo es que de aquí para adelante me afecte y lo de atrás son los responsables. Por lo general ese es el juego que nos ha pasado en los últimos años, ¿no? El gobierno de Lazo también decía todo es culpa del gobierno anterior, el gobierno de Moreno todo es culpa del gobierno anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Y el de Correa también decía que todo era culpa de la larga noche neoliberal, ¿no? Por supuesto. Entonces, así es parte de la narrativa política. Y lo importante es que yo identifico
más allá del tema de la narrativa política, el juego político, lo verdad es ¿qué hago yo para recuperar eso? ¿no? Ese es el punto central. El gobierno dice, bueno, hemos declarado conflicto armado interno, hemos disminuido los índices de violencia, tenemos incautaciones récords en materia de drogas. En el tema de las drogas, aquí hay un juego medio de palabras, porque este año vamos a romper otra vez récord del año pasado. Creo que vamos a incautar más de 250 toneladas, o una cosa así. Eso ya sería un nivel récord, a nivel histórico. Eso es una demostración que el narcotráfico está totalmente metido aquí en el Ecuador, ¿no? Habría que establecer indicadores un poco más contextuales, ¿sí? Que nos permita ver cómo el Ecuador ha mejorado las capacidades de contrarrestar este tipo de problemáticas, tanto la interdicción, el tema de la sanción de narcotraficantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y respecto al tema de las muertes violentas, habría que ver, bueno, si bien es cierto la violencia ha venido disminuyendo en términos cuantitativos, habría que ver cómo esto, por ejemplo, se ha plasmado en lo que estábamos hablando en la nota anterior, el tema de reclutamiento, ¿no? El reclutamiento de jóvenes que se está haciendo es un gran problema que tiene el país. La violencia cualitativa, el tema de los actos terroristas, ¿no? que estamos viviendo, esta violencia sádica, descarnada, es algo que también me parece ya que habría que contextualizar. No toda la violencia es igual. Entonces, creo que por ahí debería venir el mensaje. Pero claro, estamos a puertas de una contienda política y lastimosamente lo que prima sobre estos mensajes más bien de corte político que no solucionan mayormente las cosas, ¿no? Un reportaje de este calibre, en el medio en el que se ha publicado, es la revista económica más prestigiosa del mundo, tiene un efecto espejo que irrita, que escandaliza, que avergüenza, que mortifica, de tal forma que hay que buscar pues justificaciones o levantar murallas de silencio. Las verdades suelen tener ese efecto, pero la pregunta es, ¿cómo se cambia esa realidad y sobre todo esa percepción? Porque resulta que así es como nos ven afuera. Sí, es un hecho. Yo creo que ahí el gobierno tiene que hacer una campaña muy fuerte a nivel político para un poco revertir esa situación. Pero bueno, tampoco es tapar el tema con narrativas o con discursos. Hay que buscar también generar política pública, ¿no? Y la política pública lo que se hace es básicamente generar, como digo, generar capacidades. Yo creo que cuando uno mira los presupuestos, las inversiones, cómo se ha invertido en materia de seguridad, no podemos generar que esa capacidad esté siendo desarrollada. O sea, y por lo que se sostenga a largo plazo. Me parece que ese es el gran problema que tiene el país. Hemos pasado la peor crisis de inseguridad que vive el país en los últimos años, no quiero decir este gobierno, sino atrás, yo veo en el proceso, con los niveles de inversión más bajos de la historia. Así no se puede sostener. Yo digo, el tema de seguridad nos va a costar y los costos no están siendo asumidos por la sociedad, por el Estado. Al parecer hay una especie de traslado de este tipo de responsabilidad a otro tipo de actores. Pretende que la cooperación, que siempre es cooperantes o cooperantes, nos puede ayudar, pero aquí las capacidades tienen que estar en el Estado, ¿no? Son los criterios de Daniel Pontón Ceballos, analista en temas de violencia, criminalidad y seguridad, docente del IAEN. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Hasta luego.